Excesos, usted se ha excedido en esta Navidad de Año Nuevo, sí, no sea hipócrita. Por supuesto que se ha excedido, hombre. No me va a decir que no, que usted es una persona moderada, que come ensalada de brócoli en Año Nuevo. No, por favor, no le voy a creer. ¿Y ha tomado más de la cuenta? Sí, pues evidentemente, claro que sí. Pero, atención, el doctor Héctor Velarde está para auxiliarnos, él es gastroenterólogo y vamos a hablar justamente de alguno de estos excesos. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, don Cheva? Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. ¿Cómo ha recibido usted el Año Nuevo? Bastante bien, tranquilo. Bastante bien, sí, tranquilo. Sí. Así es. ¿Con algún exceso? Siempre, como todos, a veces se come muy tarde o se come mucho. Se come muy tarde y se come mucho, ¿no? ¿Y eso qué nos trae? ¿Qué consecuencias? Nos lleva a procesos de indigestión a veces. Ahora, el tema de comer tarde también depende mucho porque es una época, aquí en las fiestas es una época de verano, a diferencia del hemisferio norte, ¿no? Correcto. Entonces, a veces preparamos la cena muy temprano o las cremas o las salsas muy temprano y estas se descomponen a lo largo del día, se fermentan a lo largo del día. Claro, porque tenemos calorcito ya. Pues. Sí, es cierto. Claro que sí. Y entonces esto, pero no podemos evitarlo. Nos gana un poco la... Sí. Ahora, evidentemente no todos tienen el mismo estómago, ni a las edades tienen el mismo estómago. Si yo comparo mi estómago con el estómago de un muchacho de 18, ¿cuáles son las diferencias, doctor? Definitivamente muchas. El vaciamiento gástrico es mucho más lento. Claro. Entonces, tenemos mayor tendencia a procesos de indigestión, llenura, pesadez. También tenemos el otro tema, la microbiota es diferente, la flora intestinal es diferente. Ajá. Un joven tiene una microbiota, podríamos decir de alguna manera, cuasi virgen. No se ha contaminado a lo largo de los años con el uso de antibióticos, con el uso de diferentes excesos, tabaco, alcohol, etc. Entonces, procesa los alimentos de una manera mucho más ágil, podría decirse. El otro tema es el tema de la predisposición al reflujo. Conforme pasen los años, tenemos mayor tendencia a hacer episodios de reflujo. Eructo, hipo, vinagretas, así es. Sobre todo si cenamos muy tarde o nos encontramos en la situación de cenar y acostarnos. Último alimento del día, idealmente, debiera ser 3 horas antes de acostarse. No, claro. Y si estamos en la situación que es inevitable que... Si yo le pido a un chico que está haciendo una maestría, llega a 10 de la noche, por lo menos una caminata después de la cena puede ser el mejor estímulo para favorecer un vaciamiento gástrico un poco más temprano o efectivo. Asociación alcohol, cigarro, tabaco. Es muy común. Es común, muy común, pero nunca es una buena asociación. No es una buena asociación. No, el tabaco, si bien el tabaco puede favorecer un poco parcialmente el vaciamiento gástrico, el tabaco también relaja el cardio. La unión de esófago y estómago se relaja. Puede aproximadamente unas 4 a 6 horas, lo que nos pone en riesgo de reflujo. El fumador suele ser, el reflujador, el que tiene predisposición al reflujo, suele ser un mal fumador. Ajá. Fisiológicamente no nació para fumar. No nació para fumar, claro. Frase común. ¿Qué te tomas? ¿Un trago? No, no tomo. ¿Ni un vinito te dicen? Como si el vino parece una agua mineral. Suele pasar, suele pasar. A veces los mates digestivos en nuestra realidad están más al alcance y nos ayudan más para favorecer un mejor proceso digestivo. Los mates. Sí. Tenemos una variedad enorme ahora. Manzanilla, anís, pero también tenemos otras alternativas, ¿no? Muña, cedrón, por ejemplo. También. Que nos ayudan bastante. ¿En qué nos ayuda? También favorecen un vaciamiento efectivo, nos predisponen un poquito a el manejo del reflujo, nos ayudan a controlar un poco la hiperacidez, el exceso de acidez, dependiendo de lo que hayamos ingerido, ¿no? Hay 2 extremos de alimentos, corríjame. Uno produce estreñimiento y el otro produce diarrea. Un poco tiene que ver eso con el juego, con el balance y el juego de la fibra. Cuando hablamos de fibra... hablamos de fibra soluble y fibra no soluble. La fibra soluble, las frutas, definitivamente, que nos ayudan. Y la fibra no soluble, de las verduras, en su mayoría. Tiene que haber un balance adecuado entre estas. Las fibras solubles tienden a jalar el agua y formar un bolo evacuatorio esponjoso, duro, sólido. Las fibras no solubles tienden a disgregarla, el bolo, la evacuación. Entonces es importante tener un balance entre estas. No es solo verduras, no es solo frutas. Tengo que llegar a un equilibrio entre ambas. Las frutas para la mañana, las verduras dominan la tarde usualmente. Claro que sí. Tenemos una cantidad de cosas ahora que condimentan nuestra comida. Uno va a un supermercado, se encuentra con cosas preparadas.
Y luego el ají, que nos encanta a los peruanos. Los peruanos nos encanta el ají. Y en general hay mucha gente, no sé por qué razón, porque no tiene papilas gustativas muy desarrolladas o lo que sea, le echan litros de sal o kilos de sal, ají y el condimento a la comida. ¿Qué puede significar eso? Al plato que está comiendo. Ahí entramos en varios temas. El ají y el rocoto en general son capsaicinas. Como todas son irritativas, pero de alguna manera a nivel de estómago estimulan los factores regeneradores mucosa. Si alguien tiene una inflamación esofágica, que es la estación de primer paso para recibir alimentos, definitivamente hasta que sea el proceso inflamatorio a nivel de esófago, tengo que decirle, ¿sabes qué? Temporalmente limite el ají. Pero a la larga y en general no debería tener que yo limitar el ají a un paciente. Por el contrario, lo ayuda a estimular una regeneración adecuada de mucosa. En cuanto al fenómeno de la sal, sí, el exceso de sal sí nos causa problemas. Desde los problemas que enfrentan nuestros amigos los cardiólogos, nuestros colegas los cardiólogos, con el tema de la hipertensión, y nosotros estimulando o siendo factor de riesgo para fenómenos de atrofia de mucosa gástrica o un desgaste de la mucosa. Si bien el Perú es un país prevalente para el tema del Helicobacter pylori, que es la bacteria que produce gastritis, úlceras, y nos pone en riesgo de cáncer de estómago, un diagnóstico endoscópico adecuado debiera ser prudente a partir de los 30. También debemos que limitarnos un poquito o ser prudentes con el tema de la sal o con el tema de los productos ahumados, por ejemplo, ¿no? Los embutidos ahumados, o aquí se tiende a comer mucha carne ahumada, tal vez en el norte del país o en algunos lugares de la sierra. En cuanto a las salsas, algunas de estas salsitas y cremas tienen demasiada pimienta. Y ahora, de un tiempo a esta parte, el Perú es un país globalizado, ha incursionado también la pimienta negra aquí, ¿no? Con la que tenemos que tener cuidado y ser un poquito más prudentes, sobre todo en los excesos, por la posibilidad de una inflamación de mucosa gástrica, fenómenos de gastritis, fenómenos de atrofia gástrica con el uso continuo con el tiempo. Cánceres del sistema digestivo, doctor. En el Perú, ¿cómo estamos? El Perú sigue siendo un país bastante prevalente en cáncer de estómago. Gracias a Dios, en los últimos años, la estrategia endoscópica ha aumentado, el acceso a la endoscopía ha aumentado en general, también se ha encarecido. Y tenemos el otro tema de la identificación del Helicobacter, que ha permitido disminuir un poco la tasa de prevalencia de cáncer de estómago, pero sigue siendo el cáncer más prevalente cuando hablamos de los dos sexos, tanto en varones y mujeres. Sí. Entonces, definitivamente está. Y el cáncer de estómago es prevenible. Una endoscopía prudente, una endoscopía adecuada de despistaje puede identificar una lesión muy pequeña que incluso puede ser pasible de ser resecada o extirpada durante la endoscopía. No debiéramos tener que llegar a cánceres avanzados de estómago. El colon, por otro lado, es un cáncer emergente en nuestro país. Cada día la prevalencia de cáncer de colon va aumentando debido usualmente a no solo la parte del sustrato genético, sino que nos estamos occidentalizando mucho más. Nuestra dieta está disminuyendo en consumo de ingesta de fibra, de verduras, frutas, antioxidantes, y se está convirtiendo en una dieta más de alimentos procesados, lo que nos pone en ese riesgo. Claro que sí. ¿Cómo me doy cuenta si tengo tendencia o no al cáncer? Por herencia. Y los antecedentes familiares son importantes. Si bien existen pruebas genéticas que todavía aún no están muy al alcance. El despistaje prudente y adecuado es lo mejor. Un mayor de 30, 35 años ya debería estar en situación de hacer una endoscopía como despistaje. No debería haber un peruano que llegue a los 45 años sin un estudio de colon. Interesante, colon. Antiguamente, antes de que se hablase del famoso Helicobacter pylori, se atribuía la gastritis y una serie de cosas al estrés o a la cuestión nerviosa. Pues, la cuestión nerviosa siempre se le echaba la culpa de todo, no digo que... Entonces entonces había toda una serie de situaciones. No, esto es porque está preocupado, descansa más, duerme más, hace ese tipo de cosas. Nos hemos ido al otro lado, al lado más biológico, y hemos descuidado esa parte, o cómo podemos... Definitivamente el estrés juega una parte importante. Juega una parte importante. Paciente en circunstancias de estrés es paciente que no descansa, probablemente no tiene calidad de sueño, no llega a planos profundos de sueño. Por el aparato digestivo, en general, la economía, el organismo en general, tiene la noche para descansar. Entonces, si no cumplimos un adecuado ritmo circadiano, nos exponemos a diferentes problemas de salud, entre ellos los trastornos funcionales digestivos. El otro tema es
Un poco yo le suelo poner a los pacientes el ejemplo de la playa, ¿no? Si yo le goteo a alguien limón en la cara en este momento, probablemente no tenga mucha molestia. Sí. Pero si se expone sufre un Al proceso de sol. insolación y le goteo limón, seguramente me Es pega. horror. Es un horror. Exactamente igual. Si alguien tiene un problema preexistente, una circunstancia de estrés, definitivamente va a exacerbar el proceso sintomático. Entonces, el estudio en su momento debe ser adecuado y hacer un acto personal, ¿no? Y darme cuenta de los síntomas, conocer un poco nuestro organismo. Si tengo tendencia a estreñimiento, mayor cantidad de fibra. Si soy un poco sedentario, incrementar la actividad física para prevenir la enfermedad grasa hepática y con el tiempo la cirrosis, que cada vez es más frecuente. Si no tengo, tratar de comer a mis horas, evitar y también evitar los episodios prolongados de ayuno o el cenar muy tarde. Cenar muy tarde. ¿Qué alimentos me hacen dormir y qué alimentos me quitan el sueño? Creo que las abuelas eran sabias bajo ese ¿Ah, punto sí? de vista. ¿Qué recomendaba una abuela? Usualmente recomendado caldo de verduras con un filete, caldo de verduras con filete de pollo, un caldito de verduras con filete de pescado. Era clásico de las abuelas, lo que aligera mucho el acto de dormir. El consumo de harinas o exceso de carbohidratos o grasas saturadas en la noche, que no son fáciles de pasibles dentro de lo que representa un proceso digestivo, me afectan mucho en el tema de la digestión nocturna, sin contar que el exceso de carbohidratos nocturnos me va a llevar a elevación de triglicéridos en algún momento y con el tiempo enfermedad grasa hepática y subsecuente las consecuencias que hablábamos como la cirrosis, ¿no? ¿Los adultos deben o no tomar leche? La intolerancia a la lactosa es un fenómeno que está cobrando mayor vigencia en el Perú. Y no es fácil manejar a un intolerante a la lactosa. Tuve que hacer una página para intolerantes a la lactosa para poder difundir el concepto, ¿no? Porque conversar con un intolerante y explicarle cómo tiene que comer me toma 4 días, por lo menos. Es un fenómeno que está aumentando. La intolerancia a la lactosa aumenta con la edad. Conforme pasan los años aparecen más intolerantes a la lactosa. De hecho, un adulto mayor por encima de 65 ya puede considerar que tiene una intolerancia parcial a la lactosa. Y cuando hablamos de intolerancia a la lactosa, no solo hablamos de leche, queso, mantequilla, hablamos de productos embolsados. Hay que recordar que la lactosa es el preservante industrial más barato que existe. Prácticamente todo lo embolsado tiene lactosa como preservante, como los panes embolsados, por ejemplo. Una hoja de pan de molde embolsado tiene aproximadamente 15 gramos de lactosa. Un intolerante leve tolera 12 gramos de lactosa, ya está fuera de rango. Un intolerante severo tolera 2 gramos de lactosa. Es importante también hacer el escrutinio del nivel de intolerancia que tiene el paciente, sobre todo si es muy sintomático. Obesidad. Obesidad. Probablemente uno de los trastornos que también es emergente en nuestro país, mucho más en el hemisferio norte, pero aquí en el Perú lo vemos más. En tanto más es la ciudad, más nos occidentalizamos, mayor número de obesos tenemos. 2 factores, los alimentos procesados y lo segundo, la vida sedentaria, que es una de las cosas que tenemos que tratar. La única vacuna metabólica probablemente que tenemos es el ejercicio y es algo que no debemos dejar pasar. Mucha computadora. Sí, también. Mucho juego de escritorio. Sí, también. El ritmo de trabajo, por otro lado. Tenemos que darnos un tiempo y organizarnos. ¿Cómo le hago saber a un niño que si come demasiada crema chantilly con helado de chocolate, eso no está bien? Sí es maravilloso, doctor. ¿Qué puedo hacer? Pero tengo que racionalizarlo, o sea, de repente con el niño puede tener su momento de gusto, pero en el balance global del alimento en el día, tengo que tratar de prodigarle una dieta que esté plena en antioxidantes y proteínas de asimilación adecuada, pescado, enseñarle a un niño a comer pescado, no es fácil, ¿ah? Aunque el Perú es un país con el ceviche, no es fácil. se maneja, pero no es fácil. Oiga, ¿y los aceites? Y si estamos hablando de grasas saturadas, definitivamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evitar la grasa de la carne, las vísceras, el pellejo del pollo, por ejemplo. También tenemos que tener mucho cuidado con el aceite. Gracias a Dios en el Perú la mayor parte de aceites son insaturados porque son vegetales. Pero hay que recordar que la reutilización del aceite satura las grasas. Entonces entramos al tema del colesterol. Y entramos al tema de las dislipidemias, los cálculos vesiculares. Para quien tiene la genética, para cálculos que en el Perú, prácticamente todo el sur del Perú tiene genética para bilis citogénica y genética para cálculos. Y también el tema de problemas coronarios, enfermedad de grasa hepática también. Ahora,
Hay aceites buenos y de grasas buenas. Mantener el consumo de grasas insaturadas. Palta, el pescado, las aceitunas, el aceite de oliva, el sachainchi, si quiero irme al extremo. Chancho. Es una buena carne. Es muy agradable, comenzando por ahí. Pero tener cuidado con si estoy comiendo solamente la pulpa del chancho o la grasa de la carne. La grasa. Claro. El tema de los chicharrones, pues definitivamente ahí se reutiliza el aceite, se recocinan, son muy agradables. Pero el chicharrón es un tema del fin de semana del mes. Claro. El problema es si yo te pongo chicharrón todos los días. Claro. O muy seguido, ¿no? Tratar de tener un balance con ensaladas, probablemente, y la actividad física, que es importante. Actividad física, ¿no? Ahora, el chicharrón y este tipo de grasas, este tipo de aceites y grasas, producen una sensación de saciedad. Eso es tremenda. Es tremendamente satisfactoria, digamos. Sí. Entonces, hay esta tendencia, notable, ¿no? A comer ese tipo de cosas. Y claro, cuando a uno le cambian de menú o de dieta, dice, me falta algo. Otra cosa que nos falta siempre, lo esperamos, es el arroz. Arroz por arriba, arroz por abajo, etc. ¿Qué nos pasa con el arroz, doctor? El peruano es muy dado a los carbohidratos en general. No solo arroz, tenemos fideos, los fideos también. Fideos, sí. Claro, tenemos todas las pastas. Pero igualmente, es importante tener un balance adecuado de alimentación. Tiene que haber ensalada, tiene que haber verduras, tiene que haber frutas por la mañana. Tenemos que mantener una actividad física. No es solamente, si quiero comer carbohidratos, primero van al almuerzo. En la noche tratar de restringirlos. Pero si quiero consumir carbohidratos y darme el gusto, tengo que hacer actividad física. Un poco la frase, yo a veces le digo a los pacientes, el primer día de la enfermedad grasa hepática comienza con el primer día de la clase de educación física en primero de primaria. Cuando ingresa el profesor de educación física y le dice a los muchachos, quema lo que comes, ahí comienza y el niño estaba distraído, ahí comenzó la enfermedad grasa hepática. Pues muy bien, doctor, muchas gracias por la visita, muy interesante. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Y un buen año para todos. Igualmente, gracias. Un buen año para usted, doctor Héctor Velarde, gastroenterólogo. El incendio de Villa El Salvador sigue fuerte, siguen llegando los bomberos, luego les vamos a ampliar esta información. Tenemos que llegar hasta acá. Han sido ustedes muy amables. Gracias por su sintonía. Sí. A las 3 de la tarde, Consejo de Ministros dará conferencia de prensa hoy jueves con la presidenta Dina Boluarte, según los acuerdos que tomen hoy día, sesión ordinaria del Consejo de Ministros. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Hasta luego.